Buenos días a todos. Estaremos comenzando el webinar con Fernando de Núñez en unos minutos. Vamos a darle tiempo a los participantes a que se unan. Así que mil gracias por estar aquí con nosotros y estaremos empezando en los próximos 2 minutos. Gracias. Muy buenos días, estamos acá transmitiendo del Virtual Room de One Sotheby's y la idea hoy es compartir con ustedes la presentación de Market Perspectives para lo que es la primera parte del 2021. Como todos saben, este año ha sido bastante distinto a los años anteriores desde el punto de vista de que las comparativas no son comparables, dado que, como vemos en este primer gráfico, lo que es la evolución del PBI trimestral en los Estados Unidos ha tenido una caída brutal en lo que fue el tercer trimestre del año pasado, con una recuperación bastante rápida sobre el fin del año, y luego con un crecimiento ya en el 2021 que tiene muy buenas perspectivas para ser probablemente uno de los años con mayor crecimiento de los Estados Unidos en los últimos 50 años. El crecimiento del PBI está prácticamente proyectado que sea arriba del 6% este año, solo por detrás de China, que el objetivo anual es que sea más o menos de un 8,4. Como vemos en esta gráfica, vemos que la recuperación de la economía global no ha sido simétrica. Vemos países que han tenido comportamientos bastante disímiles y todo esto está muy vinculado a las políticas de salud que cada uno de estos países ha logrado imponer, y esto ha transmitido cómo se ha logrado recuperar la economía y la apertura de la economía tras la crisis del COVID-19. Como como consecuencia de un crecimiento acelerado de la economía, la principal preocupación es el crecimiento de lo que es la tasa de inflación, que trimestralmente estamos uno de los años con mayor crecimiento, con un 4,2, y esperamos que
durante los primeros próximos 2 trimestres esto continúe. Hay mucho debate entre lo que es la Fed y los economistas de los bancos y obviamente todos los entidades gubernamentales con respecto a qué hacer con la inflación. Generalmente los gobiernos como política monetaria lo que hacen es que controlan la inflación mediante políticas de mercado abierto con compra y venta de bonos, con emisión monetaria y también con lo que es la tasa de descuento de interbancaria. Y la Fed prácticamente ha mantenido una política bastante agresiva desde el punto de vista que lo que están reflejando es que no van a incrementar las tasas de interés de la Fed en el corto plazo, sino que van a esperar al segundo año porque lo que están de cierta forma implícitamente pensando es que este crecimiento de la inflación es temporal debido a todo lo que fue la ruptura de la cadena de distribución de los materiales y obviamente el impacto de la recuperación de la economía que todavía lo que, por ejemplo, lo que es la producción de petróleo no ha llegado a los puntos óptimos, hay escasez de mano de obra en algunos de los sectores y todo está reflejado temporalmente en lo que es un incremento de precios que, de nuevo, la Fed considera que es temporario. En realidad, nuestra posición es que es una combinación. Hay un efecto que es temporario, pero hay un efecto que es más permanente. Vemos una apreciación muy fuerte sobre lo que son los activos financieros. Este es el gráfico del Dow Jones, donde vemos que luego de una caída muy abrupta en el comienzo de COVID, fue una recuperación bastante rápida, de cierta forma mucho más rápida de lo anticipado. Y también hemos visto, también podemos ver que en el gráfico de abajo, que también el volumen de trading también se fue incrementando mucho con respecto a los años anteriores y recién ahora estamos llegando a un punto donde hay una menor volatilidad y también donde hay un menor volumen dado que de cierta forma los precios están acomodando. Esta semana es importante porque se van a anunciar varios los resultados de las empresas más grandes que participan en el Dow Jones y esto va a tener un efecto también en el índice. Pero, ¿cuál es la consecuencia más importante de tener un Dow Jones que está creciendo? El principal efecto es que hay un efecto riqueza de la gente que posee activos financieros y de cierta forma se sienten que tienen mayor poder adquisitivo y en algún momento empiezan a tomar ganancias. Y al tomar ganancias, de cierta forma deciden en qué tipo de activos van a invertir y el mercado de bienes raíces se ha beneficiado significativamente. Otro de los factores que más impulsó el mercado accionario y también, por ejemplo, lo que fueron las criptomonedas, eh, es que la rápida expansión monetaria del gobierno americano, también asociado con un paquete de rescate a la economía, principalmente a las personas de forma individual, lo que fue la protección para los desempleados y también los préstamos blandos a las pymes, ha logrado que hubo una cantidad de inyección de capital a través del paquete fiscal y el paquete monetario que se ha derivado a los activos financieros. Y esto también lo podemos ver reflejado en lo que fue la evolución del Bitcoin, el Ethereum, que hoy están un poco más bajos. Y también la economía mundial lo que ha impulsado fue la recuperación de los precios de los commodities, que ya sea lo que es el petróleo, lo que son el maíz, el oro, todos los activos han tenido un comportamiento alcista, lo cual es muy favorable para América Latina. América Latina, en gran parte de las exportaciones están vinculadas a lo que son las monedas, y eso lo que ha logrado es que, como vamos a ver más adelante, se haya recuperado lo que es la paridad o el poder adquisitivo de las propiedades en los Estados Unidos. Una de las cosas más interesantes es cuando comparamos el índice de precios de Miami con respecto a las principales 20 ciudades de Estados Unidos. Desde el año 2012 hay un efecto de decople donde los precios en South Florida en general han tenido un comportamiento más acelerado que con respecto al resto de la economía, pero es bastante similar la evolución, lo cual indica que si bien tenemos una apreciación anual por encima del 5,6%, que es superior a la inflación, el índice no refleja lo que realmente está ocurriendo en la economía, dado que hay distintos submercados
que han comportado de forma mucho más agresiva, como principalmente, como vamos a ver más tarde, las propiedades que se encuentran frente al agua. También es interesante entender que en Estados Unidos los bienes de los bienes raíces están vinculados a principalmente 6 factores. Uno es el crecimiento demográfico, otro es el crecimiento del empleo y los salarios, tercero, que es más importante para el sur de la Florida, que es el turismo, y luego lo que es el financiamiento, la escasez de tierras y evidentemente a nivel más internacional, la demanda más internacional, lo que es el entorno político, legal, impositivo y la estabilidad monetaria. Desde el punto de vista demográfico, vemos que la Florida ha logrado atraer prácticamente a más de unos 900 personas por día, lo cual se proyecta que para el año 2040 va a haber 26 millones de habitantes en comparación al 21.5, y evidentemente esto para el mercado inmobiliario implica una necesidad de vivienda que es significativamente más alta del crecimiento promedio de los Estados Unidos. De esta inmigración diaria, un 55% se centra en lo que se llama el Tri-County Area, que es los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que es el área donde One Sotheby's es más activa, y lo cual implica que tenemos prácticamente unas 475 personas por día mudándose. Eso se traslada a prácticamente una necesidad de viviendas de 200 unidades diarias. Entonces, cuando nosotros analizamos que de repente un edificio tiene 200, 400 unidades, que para volúmenes de América Latina parecen extraordinariamente altos, cuando lo comparamos con el crecimiento demográfico y el crecimiento de demanda para segundas viviendas, evidentemente están mucho más alineados con lo que es las necesidades de la economía local. Desde el año 2018 lo que ha ocurrido es que un decrecimiento significativo de lo que fue la demanda de inmuebles de los mercados internacionales por la fortaleza del dólar, que de cierta forma erosionó la capacidad de compra de los países de América Latina. Pero, sin embargo, las modificaciones impositivas que se dieron a nivel nacional en Estados Unidos, lo que logró fue un impulso muy grande de lo que fue la inmigración de personas de lo que es el nordeste de Estados Unidos, de Illinois, que es lo que es más lo que nosotros llamamos Middle America, y más recientemente hemos visto un crecimiento muy grande de la inmigración desde California, que eso prácticamente es algo reciente, que tiene entre 6 y 8 meses, donde muchas compañías, principalmente de tecnología, están relocalizando, y las personas a nivel físico también están buscando estados donde la estructura impositiva, como vemos en esta gráfica, sean más favorables. En Estados Unidos hay 3 niveles de impuestos sobre los ingresos, lo que es el impuesto eh, federal, que es para toda la población de Estados Unidos, y después está el impuesto estatal y el municipal, que es el de la ciudad. La ventaja que tiene la Florida es que no tiene impuestos estatales y tampoco existen impuestos municipales sobre los ingresos de las personas. ¿Eso cómo se traslada en lo que es el ingreso disponible? Por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien vive en Manhattan, que tiene una tasa impositiva entre lo que es estatal y municipal que puede alcanzar un 15%, el segundo, la segunda ciudad con mayor impuesto son Los Ángeles, eso que también están en tasas bastante significativamente más altas, que llega a un 13.3%. Lo que ocurre es que si alguien gana $1.000.000, eso permite en Manhattan tener un ahorro si se mudan a la Florida de $150.000 anuales, lo cual prácticamente permite que la compra de una unidad, un alquiler de una unidad sea prácticamente gratis en comparación a lo que es el ahorro impositivo de mudarse hacia la Florida. El otro componente que hace muy atractivo la Florida, lo que es el costo de vida. Como es el gráfico de la derecha, Broward, Palm Beach y Miami-Dade están entre 112 y 118, que es el índice de costo de vida, donde el 100 es el promedio nacional. Pero si vemos Nueva York, que están prácticamente 270, San Francisco en 190, Los Ángeles 180, lo cual implica que mudarse a la Florida no solamente tiene un incremento del ingreso disponible por lo que es la parte impositiva, sino también tiene un efecto doble al tener un costo de vida mucho más bajo. Entonces, ¿eso en qué se traslada en realidad? En una mejor calidad de vida. Uno puede tener un departamento más grande,
puede tener más ingreso disponible para disfrutar en lo que es la parte de entretenimiento, y eso es lo que hace que de las 55 millones de personas que hoy es la población de Estados Unidos, que se llaman los baby boomers, están pensando dónde se van a retirar. Los baby boomers es toda la gente que nació luego de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente en 1945 a 1955, fue el crecimiento más grande que tuvo los Estados Unidos después de la posguerra. Y eso lo que permite es que hoy la gente que se está retirando está decidiendo dónde se va a retirar. Y obviamente la parte impositiva y el costo de vida, y también combinado con una calidad de vida que es incomparable por lo que es la temperatura, lo que es el acceso al agua, las marinas, a los campos de golf, canchas de tenis, etcétera, hace que la Florida se encuentre en una posición muy favorable para atraer este segmento demográfico. Otro aspecto que es importante para este segmento es lo que es la oferta del sistema de salud. Y por suerte, la Florida ha logrado hoy ya ser el tercer centro de salud más importante de Estados Unidos, con algunas de las clínicas más significativas del país, con algunas especialidades muy puntuales que hacen que sea muy atractivo para la gente que se quiera retirar. También otros aspectos que hoy está teniendo más en cuenta la gente es el tema de la calidad de la calidad del aire, de la pureza del aire. Y si vemos esta gráfica, si sacamos a Seattle y Vancouver, Miami es la tercera ciudad con mejor calidad de aire de los Estados Unidos. Y esto es bastante fácil de entender. La Florida es un estado cuando hay una bajísima eh, participación de empresas de manufactura, o sea que no hay contaminación vinculada a la industria, y es una superficie prácticamente plana, lo cual hace que el aire no permita que haya acumulación de impurezas en el aire. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con la gráfica en la parte derecha, obviamente que vemos que Santiago de Chile, Lima, México, que realmente no son muy favorables para lo que es la salud de mucha gente que hoy, y sobre todo después del COVID, hay una reformulación de las prioridades y la gente está buscando mejorar su calidad de vida y obviamente todo lo que tenga que ver con preservar su salud. Así que pensamos que a largo plazo todo lo que es la Florida va a beneficiarse mucho con este tipo de parámetros. Luego, el punto número dos, para que pueda haber un crecimiento inmobiliario, es que tiene que haber un crecimiento de empleo y de los salarios. Y en ese sentido, si la Florida fuese un país, sería la 18ª economía del mundo y sería el cuarto estado más importante de los Estados Unidos. El desempleo actual es de prácticamente un 4,8 en los Estados Unidos, y en la Florida está en la Florida, y 8,2 en Miami, que fue afectado principalmente lo que fue la industria del turismo, y ahora estamos viendo una recuperación, así que esperamos que la recuperación en empleo sea bastante rápida. La Florida y Miami en particular está rankeado como el principal lugar para nuevas compañías para radicarse y generar lanzar compañías, y a nivel estado es el segundo estado para promover nuevos negocios, y también es el segundo centro financiero de los Estados Unidos, seguido de Nueva York. Hay una cantidad de bancos internacionales que se han radicado a lo largo de los años en las costas de la Florida, y eso hace que permita un crecimiento de empleo con salarios más altos, como vamos a ver a continuación. También Miami está rankeada entre las 5 principales áreas metropolitanas, y hay más de 1.200 multinacionales que se han radicado en Miami, principalmente las que están apuntando a tener sus headquarters para América Latina. Vemos compañías latinoamericanas que hacen punta a Miami para penetrar el mercado de Estados Unidos, y compañías europeas que quieren cubrir las Américas desde las costas de la Florida. Si vemos lo que hablamos del segundo centro financiero de Estados Unidos, vemos que prácticamente casi todos los bancos nacionales e internacionales tienen presencia hoy en Miami. También vemos que la infraestructura para que las empresas se radiquen es extremadamente sólida, desde el aeropuerto tanto de Miami como de Fort Lauderdale. Principalmente el aeropuerto de Miami es el principal aeropuerto de carga internacional de los Estados Unidos, y ambos aeropuertos han recibido una inversión muy importante para mejorar su capacidad de cargo y también de pasajeros. El puerto de Miami es la capital de cruceros en el mundo, y es el puerto más importante de los Estados Unidos de la costa este, con vinculación a Asia a través del canal, de la expansión del canal de Panamá.
A su vez, a nivel de trenes, en todo el sistema ferroviario, hubo una inversión muy significativa donde se está generando más de 10.000 empleos, donde se va a vincular todas las principales áreas metropolitanas, lo que es Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, y va a expandirse hacia Orlando con un tren de alta velocidad, que es una inversión privada de 6 billones de dólares. Y algo interesante desde el punto de vista de carga, que hay una conectividad directa del sistema ferroviario con el puerto de Miami, donde el 70% del territorio nacional se alcanza en solo 3 días. Entonces, eso hace que el puerto de Miami tenga una participación en la economía local que es extremadamente importante. Todo el sistema vial ha tenido inversiones significativas para lograr mejorar y disminuir lo que es el tráfico en la ciudad. Hay inversiones muy importantes en la generación de energías alternativas, principalmente solar, y pensamos que esto va a continuar expandiéndose. También vamos a ver un crecimiento de lo que es la energía eólica para mejorar lo que se llama la matriz energética para que sea más favorable para el medio ambiente. Y el último punto que quería tocar, que no mucha gente lo sabe, es que hoy Miami está considerada entre las 5 ciudades con mayor velocidad de Internet del mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy en la economía, todo lo que es el sistema bancario, las compañías de tecnología, las compañías de filmación, etcétera, requieren anchos de banda muy importantes para poder operar. Y lo que se llama el NAP of America, estás en downtown en Miami, y de ahí sale todo el Internet para América Latina. Entonces, realmente cuando uno trabaja, por ejemplo, en hedge funds, lo que son conseguir microsegundos para lograr que los algoritmos de trading adquieran una mayor velocidad es extremadamente importante para este tipo de industrias. Y eso hace que, por eso muchas de estas compañías están radicando en la Florida. Como veníamos hablando, la Florida históricamente comenzó como un estado agrícola, más al principio de los 1900, principalmente con el crecimiento de los principales hoteles que se fueron construyendo, que fue el Biltmore en Coral Gables, el Boca Resort en Boca Raton y el The Breakers en Palm Beach. Surge por primera vez la exposición de Miami como un centro de turismo más de alta gama, y a partir de ahí, con el crecimiento del aire acondicionado, se incrementa aún más lo que es la industria hotelera, pero más recientemente, sobre todo a partir del año 2000, cuando fue el principal boom de Internet, empiezan las compañías de tecnología, las compañías de logística, trading, y también vemos un crecimiento, como hablábamos, de la parte de finanzas y salud. Todo eso hace que los salarios promedios en la región se están incrementando de una forma acelerada. Recientemente se han mudado a la Florida a una de las principales instituciones financieras de Estados Unidos, como por ejemplo Carl Icahn, Blackstone, Goldman Sachs, Citadel, etc. Y también de tecnología, Spotify, Blockchain.com, Magic Leap, Cisco, etc. Todas estas compañías están inmigrando o parte de sus operaciones a la ciudad, y lo cual permite que, de nuevo, los salarios promedios continúen incrementándose. Desde el punto de vista de turismo, el año 2020 fue obviamente un gran fracaso. Todas las restricciones de viajes han afectado mucho a la Florida, pero históricamente la Florida recibía 116,5 millones de visitantes por año, siendo el principal destino turístico del mundo. Obviamente que hay dos principales ciudades que son las que lideran este ranking, que es lo que es el sur de la Florida y Orlando. Y vemos cómo las expansiones de los aeropuertos, las expansiones y la mejor calidad de los hoteles que han ido surgiendo, la expansión de los puertos y lo que hablamos de los trenes, van a continuar fomentando el turismo en la región. Pero ¿por qué el turismo es importante, sobre todo para South Florida? Porque de cierta forma el turismo funciona como una gran oportunidad para las compañías desarrolladoras para que la gente vea, conozca Miami, se enamore y quiera en el futuro, ya sea tener una segunda residencia o inmigrar hacia la ciudad en el momento de retiro. Y pasa un poco lo mismo con la situación en América Latina, donde mucha gente que está decepcionada por la evolución política o la evolución económica o seguridad física, y deciden inmigrar hacia los Estados Unidos, lo cual hace que esta gran vidriera que permite el turismo sea, como lo que nosotros llamamos, un lead indicator de potenciales compras futuras de bienes raíces. Y esto va a continuar siendo un gran motor para la economía local y obviamente para la parte de bienes raíces.
¿Por qué la gente viene a la Florida? Cuando un día me comentaron que en Orlando, por ejemplo, que el principal objetivo de los visitantes era el shopping, me quedé sorprendido. Pero luego, analizando un poco más las cifras aquí para el sur de la Florida, también es bastante parecido. Nosotros estamos viendo que mientras que en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el negocio de comercial o lo que se llama la parte retail se está muriendo, muchas cadenas están cerrando sus operaciones por el crecimiento y el auge de lo que son las compras online. Vemos que aquí en el sur de la Florida todos los shopping malls, de Merrick Park, del Design District, Ventura Mall, Sawgrass, American Dream, Bal Harbour Shops, hay un crecimiento, una explosión de nuevos centros comerciales o expansión de centros comerciales existentes. Y eso está muy vinculado a lo que hablamos anteriormente del turismo. Posteriormente también vemos que hay un crecimiento de lo que es la oferta de arte y cultura que comenzó el 2002 con Art Basel, que fue la primera vez que la gente pudo disfrutar lo que es Miami y la gente de mayor poder adquisitivo tuvo un poquito más de acceso e interés en llegar a Miami y esto tuvo una gran generación de un círculo virtuoso que permitió que la parte de bienes raíces cambie radicalmente, sobre todo luego con 2006, cuando fue la ópera y el ballet, la nueva sinfónica en Miami Beach en 2011, el Museo de Arte en 2013, el Bass Museum en 2017, Miami World Resort y el Skyrise Miami, que va a ser nuestra propia versión de la Torre Eiffel o lo que es el CN Tower, etc. Todo esto genera turismo, todo esto genera más oportunidades para la ciudad para poder exponer todo lo bueno que tiene. También ocurrió un poco lo mismo con la oferta gastronómica. Al principio de los 2000, la oferta gastronómica era extremadamente mediocre, prácticamente todos los menús eran muy similares y al haber llegado al Basel, la gente de mayor poder adquisitivo empezó a tener aspiraciones de tener una mejor, de cierta forma, oferta gastronómica y los restaurantes reaccionaron y prácticamente todas las grandes cadenas de Estados Unidos, de Europa y en algunas muy importantes de América Latina han abierto restaurantes aquí en Miami que hoy evidentemente la oferta es muy diversificada porque hay comidas de Centroamérica, de América Latina, obviamente asiática, europea, etc. Otro aspecto que hace que el turismo crezca es la gran oferta de deportes y eventos vinculados al deporte de forma anual, como el Miami Open en tenis, el PGA Tour de golf, y más el año próximo la llegada de Fórmula 1 a Miami, que va a tener una implicancia muy grande en lo que es el turismo en la ciudad. Y también, obviamente, para la gente que son para los americanos, lo que tiene que ver el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, etcétera, van a continuar siendo grandes pilares de lo que es la demanda anual de eventos deportivos. El cuarto punto que hace que el mercado inmobiliario tenga un repunte tan fuerte desde el principio de año es evidentemente las tasas de las hipotecas a nivel local. Para la gente local, hoy se están alcanzando hipotecas de tasa fija por debajo del 3%, las de 15 años están prácticamente cerca de los 2,25 y después las tasas de variables con 5 años fijos están en los 2 y pico. Esto hace que, evidentemente, cuando uno ve que la inflación está subiendo y las tasas de interés tan bajas, hace que lo que es la tasa de interés real o el costo real de las hipotecas sea muy bajo. Entonces hay un mayor uso de la población local de las hipotecas para financiar las adquisiciones de las compras y esto es como si se le dieran combustible al mercado inmobiliario. Las tasas de interés a nivel local es probablemente el factor número uno de la expansión del mercado inmobiliario. El segundo punto que es muy importante, este gráfico es específicamente para el mercado internacional, donde estamos estimando una tasa del 4,5, que es prácticamente 50% por arriba que el mercado local, pero muy por debajo de las tasas ofrecidas en América Latina. Seguimos con una apreciación del 3% anual y un depósito inicial de 35%, o sea, un préstamo que es equivalente al 65% del costo de compra, vemos cómo la gráfica azul existe un crecimiento
acelerado de lo que es el crecimiento patrimonial de los principales, prácticamente en 30 años, de una propiedad que inicialmente costaba $500.000 aproximadamente, se logra casi a 1.4, y eso hace que con un depósito inicial de unos $100.000, de repente en 30 años uno tenga un capital de 1.4. En Estados Unidos, el 80% del primer $1.000.000 de todos los multimillonarios se logró con el mercado inmobiliario. Y este apalancamiento financiero es la principal motor del crecimiento patrimonial de los Estados Unidos. Entonces, lo bueno es que no solamente en América Latina, donde tenemos sistemas de pensión que son bastante cuestionables, es que hoy para los latinoamericanos es una excelente opción para ir generando un patrimonio que esté creciendo en dólares y que a medida que se va pagando el préstamo con los ingresos de alquileres, que prácticamente es lo que mitiga el costo mensual, uno puede tener un crecimiento muy fuerte patrimonial en los próximos años. Y en un contexto de inflación, este 3% de apreciación que hemos marcado en la gráfica es conservador y también está muy por debajo del crecimiento histórico de los últimos 10 años en Miami, que es prácticamente de un 6%. El quinto punto por lo cual los bienes raíces van a continuar subiendo en la Florida es porque empieza a haber un factor de escasez de terrenos. En el mercado inmobiliario, cuando nosotros analizamos lo que es la economía mundial y vemos las grandes capitales del mundo, ya sea New York, Londres, París, Hong Kong, donde en la gráfica vemos reflejados los precios por pie cuadrado y vemos el precio pie cuadrado promedio en Miami, vemos que hay diferencias de 3, 4, 5 veces con respecto a estas capitales. Y esto está principalmente vinculado a la oferta inmobiliaria. Si uno hoy quiere construir un proyecto de residencias en Londres o en Nueva York o en Hong Kong, evidentemente la escasez de terrenos es tan grande que hace que primero que los costos de construcción sean mucho más caros y los costos del terreno sean mucho más caros. Entonces, esto a medida que Miami continúa creciendo, y por ejemplo vemos que del puente Key Biscayne hasta el puente de que va a Miami Beach, quedan solamente 6 lotes con vistas directas al mar. En Edgewater también la oferta cada vez es más limitada. En Miami Beach ni hablar, en Val Harbor ni hablar, Key Biscayne ni hablar. Entonces eso empieza a generarse ese valor de escasez donde vamos a ver que los terrenos que hoy por hoy oscilan entre un 10 y un 15% del valor total de ventas de un proyecto, van a empezar a subir, van a asemejarse más a lo que es Europa, que está prácticamente en un 40% la incidencia del valor de la tierra con respecto al volumen de ventas total, y esto va a permitir que haya un crecimiento más grande. No estamos diciendo que Miami va a alcanzar a New York, Londres o a París, pero sí pensamos que las diferencias de 4 o 5 a 1 van a ir comprimiéndose en los próximos 5 o 10 años, obviamente también por lo que es la nueva oferta de nuevos desarrollos que está muy limitada, como vamos a ver más tarde. El segundo punto de vista es cuando uno se pone a pensar, un comprador internacional, tengo $1.000.000, ¿qué puedo comprar en cada destino? En Hong Kong, como pueden ver, prácticamente podemos comprar un estudio o una cocina, un departamento. En cambio, en Fort Lauderdale, Miami, uno puede tener una propiedad de 180 metros cuadrados con vistas atractivas. Entonces, eso pienso que es algo que también va a continuar generando una demanda internacional. Lo que es el contexto político, legal, impositivo, Estados Unidos lo que permite es una huida hacia la calidad, como decimos en economía, flight to quality, y vemos donde el esquema legal es muy sólido, donde toda la documentación es prácticamente está registrada en registros públicos, hay políticas de protección al consumidor que son muy importantes, obviamente la moneda es el dólar, y hay estructuras impositivas que hacen que la adquisición de propiedades en Estados Unidos sea bastante atractiva, y evidentemente hay una historia de estabilidad política que permite que uno piense que no va a haber fluctuaciones demasiado importantes que van a ser disruptivas en lo que es el crecimiento patrimonial. Vamos a volcarnos un poquito ahora a lo que es los mercados internacionales. Si vemos el mapa mundial de la gente que tiene más de $30 millones de patrimonio, vamos a ver que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en América Latina, obviamente, pero América Latina a nivel mundial
hay tal concentración de la riqueza que solamente el 2,8% de la demografía de la gente de altos patrimonios. En cambio, en Norteamérica es prácticamente un 36,1%, seguido por Asia con un 28,7% y Europa con 26,4%. América Latina está levemente superior a Oceanía, donde hay una población que es infinitamente más chica, o África, que es solamente un 0,4, y estamos por detrás de Middle East. Entonces, en definitiva, ¿qué nos dice esto? En América Latina hay una clase alta que está muy concentrada, donde pensamos que la población de 105.000 personas, que son los que tienen un patrimonio arriba de 30 millones de dólares, que prácticamente el porcentaje de esta gente que va a tener una propiedad en los Estados Unidos, ya sea como inversión o como segunda residencia, va a ir creciendo significativamente. Y también implica que cuando nosotros analizamos el lanzamiento de proyectos, qué importante empieza a ser el mercado americano. Cuando empezamos a ver que la diferencia es prácticamente más de 10 veces la población de alto patrimonio está concentrada en Estados Unidos, eso implica que los desarrolladores cada vez más están teniendo en cuenta productos de mayor calidad y con precios de compra entre 2, 3 millones de dólares en comparación a lo que fue el ciclo de crecimiento inmobiliario que estuvo vinculado principalmente a adquisiciones de bienes raíces desde América Latina, donde los precios de adquisición eran inferiores a 750.000 dólares. Aquí vemos un poco cuáles son los países que tienen mayor concentración de población de altos patrimonios, donde vienen Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Canadá, y las ciudades es donde New York es la número uno, Hong Kong, Tokio, Los Ángeles, París, Londres, Chicago, etc. Pero vemos qué rápido se va erosionando la cantidad de concentración de riqueza en comparación entre las primeras 10 ciudades. A su vez vemos que en América Latina es uno de los países donde tiene menor ponderación el mercado de la gente que tiene menos de 50 años y mayor ponderación la gente que tiene más de 70 años, lo cual implica que la transmisión patrimonial se está dando a niveles más tardes y que hay un nivel de entrepreneurs más chico y que prácticamente la riqueza está más concentrada en lo que es la herencia que en la generación propia de recursos a medida por generación de empresas propias en la población más joven, lo cual implica que hay una eficiencia grande en lo que es el entrepreneurship en América Latina y en general las empresas de segunda o tercera generación es donde se está acumulando la riqueza, lo cual esperemos que los gobiernos tengan mayor influencia en la generación de research, en la generación de alternativas para fomentar todo lo que tenga que ver la innovación. Desde el punto de vista de asset allocation, vemos que el real estate a nivel mundial todavía tiene solamente un 6,1 con respecto a lo que es el patrimonio total, muy por detrás de los activos líquidos. Y también pensamos que en los próximos años, debido al comportamiento del mercado de bonos principalmente y los récords actuales en el mercado de activos financieros como lo que es las acciones, pensamos que va a haber una migración un poco más fuerte a activos reales, sobre todo si va a haber una protección contra el crecimiento de la inflación. Una de las cosas que más está afectando el mercado internacional es prácticamente lo que tiene que ver con las restricciones de viajes, donde prácticamente en los últimos 18 meses hubo un deterioro muy grande de las visitas internacionales a lo que es la Florida. Y vemos aquí los distintos países, cómo han sido sus políticas de vacunación. En la gráfica de izquierda estamos hablando de millones de vacunas y personas, en cambio en el gráfico de la derecha es porcentualmente. Y acá vemos cómo, por ejemplo, Chile, Uruguay han hecho un trabajo excepcional en términos de los programas de vacunación, donde, por ejemplo, Argentina ha logrado que mucha gente tenga su primera vacuna, pero muy poca tenga su segunda vacuna. Brasil está en una situación más o menos intermedia. Costa Rica está haciendo un bastante buen trabajo también, etcétera, etcétera. Y vemos cómo Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia están retrasados con sus programas de vacunación. Entonces, esto lo que va a implicar es que las políticas de ingresos para Estados Unidos van a
prácticamente ir abriendo los mercados de forma paulatina. Es muy probable que Chile, Uruguay se beneficien más rápidamente con aperturas de viajes, seguidos por Argentina, Brasil, etcétera, y que los mercados donde tienen mayores tasas de crecimiento de COVID, sobre todo con la variable Delta, el gobierno americano va a tener políticas más restrictivas, y entonces desde el punto de vista de comercialización, para compañías como la nuestra, vamos a tener que ir analizando muy de cerca los programas de vacunación y las reaperturas de viajes para ver cómo a medida que se reabre la economía vamos a ver que hay una demanda latente muy fuerte de propiedades que vamos a ver un impulso, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre de este año. Históricamente, en la Florida, el mercado de Canadá ha sido siempre el número uno, Argentina número dos, desde el punto de vista del número de unidades, aunque Brasil ha sido el número uno en volumen, que está tercero en cantidad, Colombia, y luego viene lo que es Inglaterra, México, Alemania, República Dominicana, Noruega y Francia. Entonces lo que estamos viendo es que la participación de Europa, que era realmente bastante baja hace 5 años atrás, ha continuado incrementándose y pensamos que eso va a seguir ocurriendo. Esto es un poco lo mismo, si creo que saltear. Y lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las monedas, estamos viendo que el dólar está, de cierta forma, sigue fuerte, pero estamos viendo cierta recuperación de monedas como por ejemplo el dólar canadiense, el rublo, y esto permite lo mismo un poco con América Latina, que a medida que van subiendo los commodities, vemos como por ejemplo Argentina y Perú están en una espiral deflacionaria donde la gente va a intentar resguardar su capital en dólares, pero por otro lado economías muy fuertes como Brasil y México, donde la economía local y los ahorros locales tienen una ponderación mucho más alta. Vamos a ver cómo eh, esta gente va a empezar a recuperar capacidad adquisitiva y va a empezar a invertir más. Y vemos también como Chile y Colombia también se están recuperando un poco, sobre todo Chile por el precio del cobre, aunque ahora aflojó un poco, pero en definitiva pensamos que todo esto tiene un impacto positivo en el mercado de bienes raíces en la Florida. Del punto de vista internacional, la situación es muy compleja. Vemos cómo hay situaciones, tensiones eh, militares en Israel, España con conflictos importantes dentro del gobierno, con potenciales incrementos impositivos, como ocurrió en Francia e Italia, donde hay una coalición de ultraizquierda y ultraderecha pensando en hacer un nuevo Brexit, que se llama Italix, pero por ahora realmente no creo que ocurra. Inglaterra, que todavía sigue con una identidad de somos europeos, no somos europeos, hay muchas compañías saliendo de Inglaterra, radicándose en Holanda o en otros países de la Unión Europea como consecuencia del Brexit, que ha tenido un impacto en el mercado de bienes raíces también. Colombia está también con tensiones sociales importantes, y lo mismo que Chile. Brasil también intentando salir de un largo proceso de crecimiento muy bajo de la economía y obviamente después de 3 o 4 años bastante duros. México también con tensiones locales. Argentina, todos sabemos lo que está ocurriendo. Y Venezuela que va a seguir cerrado, aunque ahora las nuevas acontecimientos en Cuba probablemente tengan un impacto de dominó en otras economías en la región. Si vemos un poco lo que ocurre también con el movimiento de capitales a nivel internacional, vemos que hay muchas ciudades en el mundo como Vancouver, Toronto, Reino Unido, España, Sydney, en Australia, Hong Kong, están comenzando a tener impuestos muy altos para la adquisición de nuevas propiedades por parte de inversores internacionales. Si vemos el gráfico, Miami, el costo para los inversores internacionales desde el punto de vista de lo que se llama el stamp tax, o Nueva York, que es muy bajo. Y esto está ocurriendo porque hay una demanda tan fuerte de compradores originarios de la China que están haciendo que los incrementos de los precios a nivel local sean tan altos que necesitan frenar este ingreso de capitales, y porque este capital externo está impulsando los precios de las propiedades tan aceleradamente que las economías locales y los compradores locales están quedando fuera de su capacidad de compra por esta inflación que está generando la demanda internacional. Entonces los gobiernos están intentando frenar
esta ola de inversiones internacionales, imponiendo impuestos a la entrada del capital en la compra de bienes raíces. Australia fue un paso más alto y directamente ha prohibido lo que es la- la- el otorgamiento de hipotecas a los compradores chinos. Entonces, estas son algunas cosas que están ocurriendo a nivel mundial que también van a favorecer al mercado de Miami. Y siguiendo con América Latina un poco, vemos cómo hay un sesgo hacia la izquierda en las últimas actuales, como acaba de ocurrir en Perú. Perdón, Ecuador está mal, es rojo. Entonces estamos viendo que todo este crecimiento que está viendo hacia la izquierda va a tener un incremento en la fuga de capitales y evidentemente mucha de esta gente va a estar invirtiendo en bienes raíces en Estados Unidos. Entonces, en definitiva, como overview general, vemos como América Latina es una de las regiones que está más afectada por lo que fue la pandemia. Hay una crisis de salud significativa, donde hay una falta de coordinación y voluntad política en algunos casos para que, y sobre todo una distribución más equitativa de lo que es los programas de vacuna en la población. Obviamente va a haber una recuperación importante en el 2021, empujada principalmente por los precios de los commodities y las exportaciones, pero sin embargo por los procesos inflacionarios y la erosión de la capacidad eh, local de generación de ingresos, va a haber una caída en los ingresos de las familias, va a haber un crecimiento de los déficits fiscales y obviamente vamos a ver más tensiones sociales en la región. Eh, a su vez, pensamos que el desempleo va a continuar siendo un aspecto importante a seguir de cerca, porque eso también va a fomentar más tensiones sociales. Y esa va a ser un poco la retórica que vamos a estar viendo en América Latina, que vamos a tener que seguir muy de cerca para ver cuál es la evolución. Con respecto al mercado nuevo, a New Developments, vemos que el tamaño de, de la oferta por lo que se llama condado en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vemos que el gráfico de tortas es más grande hacia el sur que hacia el norte, y eso está vinculado con la demanda internacional. Vemos que a medida que vamos más al norte, el mercado es más local, donde el componente internacional es más bajo, y las gráficas muestran el total de unidades. Entonces, en Miami-Dade en los últimos 10 años, la oferta de nuevos lanzamientos de nuevos condominios fueron de 22.000 unidades, Broward fueron solamente 3.300 y Palm Beach 2.000. Pero vemos que el porcentaje de ventas, Miami-Dade y Broward está bastante más vendido que Palm Beach, y esto ocurre porque el crecimiento de la oferta de Palm Beach fue más reciente. Como habíamos hablado, los cambios impositivos que hubo en Estados Unidos durante el 2018 fue lo que impulsó una migración interna más fuerte, y por eso los proyectos en Palm Beach han sido lanzados más tarde y por eso vemos un porcentaje de inventario disponible más alto. Pero si sumamos todo el inventario disponible en todos estos condados, estamos prácticamente a hoy por debajo de las 4.000 unidades, que es significativamente más bajo de lo que es un año normal de absorción. Así que el estado de salud es bastante sólido hoy en lo que es la oferta y demanda de bienes raíces. Aquí está un poco la misma gráfica donde vemos la distribución por condados y qué ciudades están más vendidas en cada uno, y vemos que el estado de salud de prácticamente todos los mercados es muy fuerte. Como saben, Brickell siempre ha sido el lugar donde más unidades se han lanzado, y vemos que está 93 y hoy ya estamos prácticamente un 96% vendidos. Entonces realmente hace que no haya ninguna preocupación con respecto a lo que es una sobreoferta en este momento. Y este gráfico creo que es el que mejor ilustra esta evolución. Vemos la cantidad de proyectos que fueron entregados por año y la cantidad de unidades. Vemos un pico en el 2018 con prácticamente 6.000 unidades entregadas, y un decrecimiento a partir de ese momento de la oferta, porque como saben ustedes, el ciclo económico de un proyecto es entre 3 y 6 años, y a partir de 2015, cuando fue la gran apreciación del dólar a raíz de la caída de los commodities, es cuando vimos un deterioro de las compras de América Latina en el sur de la Florida, y a partir de los desarrolladores pusieron el freno de mano. Entonces prácticamente la oferta fue cayendo, y vemos en azul
todo lo que está completado y vemos en gris lo que está todavía por completarse y lo que es en gris clarito los proyectos que acaban de nacer en el 2021, porque como ven prácticamente no había completion date de 2023 al 2026 y eso hace que vaya creando una demanda latente. Más o menos el mercado estable necesita unas 2.500 a 3.000 unidades anuales y como vemos va a haber un déficit 2021 al 2025 que se va a ir acumulando y eso va a ir haciendo que haya tensiones de precios. Esto es un poco para ilustrar una torre de 62 pisos como 1000 Museum, cuánto demora el ciclo de construcción. Prácticamente es un ciclo de 1 año y medio entre que se compra la tierra hasta que se entrega el edificio y esto vinculado a los lanzamientos que estamos viendo en el 2021 explican cómo recién en 2024, 25, 26 va a haber algunas de estas torres que van a estar entregándose, dilatando mucho lo que es la oferta inmobiliaria. Porque lo interesante es que estamos en un pico de crecimiento demográfico y de inmigración, al mismo tiempo que tenemos una oferta que va a demorar mucho en reaccionar, porque como ustedes saben, la curva de oferta a corto plazo es muy inelástica, dado que si mañana llega 1 millón de personas a la Florida, no podemos construir en un día 1 millón de unidades. Entonces, eso hace que en esos gaps que hay entre la oferta y la demanda es lo que impulsan los precios de arriba y es lo que hemos visto en el mercado. Otros aspectos importantes del mercado de bienes raíces en la Florida es el que tiene la mayor participación de arquitectos de renombre a nivel mundial, lo cual pensamos que va a continuar siendo un atractivo cultural y también de turismo para la ciudad. Vemos que también es uno de los mercados donde hay mayor cantidad de marcas vinculadas a la oferta inmobiliaria. Todo comenzó con las marcas vinculadas a la industria del turismo, como lo que es Ritz-Carlton, Four Seasons, and Regis, etc. Luego fue migrando más a lo que es la parte de marcas vinculados a la moda, como Armani, Fendi, Diesel, y más recientemente los lanzamientos de los proyectos que están vinculados a marcas de autos, como por ejemplo Porsche, Aston Martin y Bentley. Y pensamos que esta tendencia va a continuar siendo importante para el mercado local. Con respecto al mercado de bienes raíces en general, vemos cómo nunca estuvimos en una situación tan sólida. Si analizamos todo el inventario existente en lo que es Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vemos como solamente hay un 1.91% de todo el inventario en el mercado, ya sea en casas y condominios, donde vemos que evidentemente los condominios en Miami es donde hay mayor oferta y a su vez en donde hay menor cantidad de casas disponibles para la compra. Entonces, esto lo que ha ocurrido es que se ha incrementado más rápidamente los valores de las casas que los condominios, pero los condominios en los últimos 4 meses se han recuperado de forma significativa, empezando a estar ya por debajo de 10 meses de inventario, lo cual empieza a ser favorable, dado que una vez que se toca los 6 meses de inventario, cuando empieza a haber recuperaciones de precios más aceleradas. Y también es interesante ver cómo a medida que nos vamos hacia el norte, el inventario cada vez es más bajo y esto está vinculado a la oferta de bienes raíces que se fue construyendo en cada uno de estos mercados. Entonces, lo que esto implica es que en Miami-Dade hubo una mayor oferta de condominios, seguido por Broward y seguido en Palm Beach, y eso es lo que ocurre para que nosotros veamos ahora, como a medida que vamos más hacia el norte, tengamos un mercado con cada vez hay menos oferta disponible. En Miami-Dade lo que estamos viendo es que el 14% de los compradores americanos son de otros estados, lo cual esto está vinculado a lo que es el crecimiento inmigratorio. Vemos que New York, Connecticut, New Jersey, California, Massachusetts son los principales estados que están adquiriendo propiedades aquí. Vemos como New York es el que tiene mayor cantidad de unidades, pero sin embargo hay otros mercados como Georgia, Pensilvania, Michigan, que están comprando propiedades de mayor poder adquisitivo, y también vemos como Connecticut en términos de volumen ha sido un mercado muy importante para nosotros. Desde el punto de vista de financiamiento, vemos como los compradores en la Florida están requiriendo un 60% de financiamiento, mientras que los domésticos solamente un 30%, lo cual implica que tienen un poder adquisitivo más alto y están concentrando en propiedades de mayor poder adquisitivo y no necesitan adquirir financiamiento para comprar sus propiedades. Esto es un poco lo mismo que está ocurriendo, pero explicado de forma mensual.
Y también vemos que la mayor demanda se está concentrando en Miami Beach, Fort Lauderdale, Boca Ratón, y el volumen es interesante ver como Palm Beach, sin embargo, con una menor cantidad de unidades es el que tiene mayor concentración, lo cual implica que es el mercado que están adquiriendo propiedades de mayor eh, precio nominal. Del punto de vista del mercado Single Family Homes en Miami-Dade, vemos como ya hay un 12% de las compras que se están haciendo en el 2020 se estaban haciendo de forma arriba del precio de oferta, en cambio ahora ya es un 24%, lo cual implica que hay un sobrecalentamiento de la economía local en casas, y eso hace cómo se están cayendo la cantidad de días en el mercado y los precios se están incrementando de forma significativa. Lo mismo ocurre con el mercado de condominios, pero con una menor tendencia todavía hasta que toquemos, como les venía comentando, los 6 meses de inventario. En casa ya estamos por debajo de 2 meses de inventario, lo cual por eso hay una aceleración más alta. En Broward es todavía más significativo la cantidad de demanda, que, dado que la cantidad de transacciones arriba del precio de lista es un 35%, es una de las más altas que hemos visto hasta ahora, y estamos con un inventario en casas de prácticamente un mes. El mercado de condominio de vuelta a una recuperación fuerte, pero no al mismo, de la misma fortaleza que el mercado de casas, donde hay un 11% de las transacciones por arriba de precios, y estamos en 3 meses de inventario en Broward. En Palm Beach vemos que de nuevo las casas están con un comportamiento mucho más acelerado que los condominios, donde estamos abajo de 2 meses de inventario y los precios continúan subiendo de forma acelerada. Y en condominios, en Palm Beach, como hay una menor oferta, también estamos viendo que están por debajo los 3 meses de inventario, y por eso vemos que el crecimiento de las ofertas por arriba del precio de lista también es superior. Entonces, en definitiva, para finalizar la presentación, vemos que los fundamentals para el mercado inmobiliario a largo plazo son extremadamente sólidos a través de lo que es la recuperación de la economía, un efecto riqueza donde está habiendo un efecto derrame en bienes raíces, un entorno de bajísimas tasas de interés que permite hoy generar patrimonio de una forma acelerada a través de lo que estábamos comentando, lo que era el apalancamiento financiero, donde hoy las tasas de interés están prácticamente muy similares a lo que es la tasa de inflación, lo cual implica que lo que es la tasa real es tan baja que realmente conviene endeudarse. Y también existe un efecto de cobertura, lo que se llama el hedge, contra la inflación, que permite que el mercado de bienes raíces continúe recuperándose de una forma acelerada, y la gente quiere protegerse en caso que haya inflación. Luego vemos que, desde el punto de vista de la Florida, pensamos que nunca existieron fundamentos tan fuertes por el crecimiento demográfico que se ha acelerado por la inmigración principalmente de otros estados de Estados Unidos, un entorno impositivo muy, muy favorable. Obviamente la aceleración de la migración es lo que hace el crecimiento demográfico. Hay una relocalización de compañías a la Florida para beneficiarse de la logística, del crecimiento de la infraestructura, del entorno impositivo, etcétera, que va a continuar dándose en sus industrias donde el salario promedio y obviamente los puestos que están generándose son con sueldos muy superiores al promedio local, lo cual va a seguir incrementándose los promedios de ingresos por familias. Vamos a ver cómo la reapertura de los mercados internacionales va a generar un nuevo impulso en la demanda internacional, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre de este año, y sobre todo el año 2022. Y también vemos cómo, a medida que la cantidad de terrenos disponibles para desarrollo se van haciendo cada vez más limitados, va a impulsar rápidamente los precios de obra nueva o de nuevos proyectos, y ya lo estamos viendo en los nuevos lanzamientos que se han dado en el año 2021. Entonces, realmente pensamos que estamos en un año excepcional donde
todavía quedan oportunidades en el mercado de reventas, donde pensamos que hay proyectos de nueva construcción que van a tener vistas muy favorables y van a ser proyectos que a largo plazo van a tener mucho sentido económico para todo este crecimiento demográfico que está viviendo en la ciudad y en el estado en general. Y con esto queríamos agradecerles su participación y síganos en nuestros social media a través de Instagram en One Third Developments, en Facebook One Third Developments One, también en LinkedIn, YouTube, en nuestro app. Les agradecemos muchísimo y vamos a abrir una ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. A los que quieran pueden escribir sus dudas o preguntas a Fernando en el chat, o el que sea, o el que quiera le puedo abrir el micrófono si lo quieren hacer una pregunta hablada. Sergio te está felicitando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, this presentation is in English and we have it in our YouTube channel. That's for Nina. And so, yes, you can definitely check it out. Thank you. Gracias, Sergio. Un abrazo muy grande. Como siempre, un placer que estés con nosotros. Gracias, Graciela. Carmen, muchísimas gracias. La presentación va a estar en YouTube channel también. La vamos a estar subiendo probablemente más tarde. Así que van a poder escucharla cuantas veces quieran y compartir el link. Gracias, Gerardo. Abrazo muy grande. Espero poder viajar pronto y saludarlos a todos. Gracias, Graciela. Gracias, Gladys. Vane, siempre ahí. Gracias por estar con nosotros. Angélica, muchas gracias. Bueno, con muchas ganas de viajar y verlos a todos, así que espero que se vaya abriendo la presentación. Javier, mandame un email y nos vemos, así nos conocemos. Estoy siempre en contacto con Felipe Ulloa de nuestra oficina en Chile. Gracias. Mauricio, qué bueno saber de vos. Un abrazo muy grande. Sandra, gracias. Gracias, Claudia. Sí, por supuesto, vamos a estar compartiendo la presentación. Gracias, María. Bueno, la verdad que es lindo por lo menos verlos acá en el chat, después de tanto tiempo que no nos hemos visto. Nuestro objetivo es ahora hacer una ronda de viajes para América Latina, las principales capitales, y hacer esta presentación con sus clientes. Así que espero que podamos viajar pronto. En la pantalla estoy compartiendo con ustedes algunos de los proyectos nuestros, donde, gracias Ludari, un beso enorme, donde realmente hemos tenido un recorrido de ventas impresionante. Este año ha sido nuestro mejor año. Hemos terminado las ventas de prácticamente 4 proyectos. Estamos lanzando en este momento Diesel en Wynwood, que son 150 unidades, son micro unidades, donde vamos a ver que vamos a empezar en los 300 y pico de mil dólares. Y eso es Sergio, te estoy contestando un poco a vos. Así que esto creo que va a ser importante. Y luego estamos lanzando un proyecto que les va a encantar, que se llama Urbin en Miami Beach. Son unidades de 300 mil dólares para arriba, de estudios a 6 dormitorios, donde el desarrollador va a estar ofreciendo un 7% de intereses sobre los depósitos y 7% de leaseback para los compradores, y lo que ustedes siempre nos han pedido. Queremos comprar algo que sea una buena inversión, que pague un buen cupón, y a su vez que los compradores puedan disfrutarlo cuando van a Miami. Bueno, con Urbin van a tener 7% de leaseback, el desarrollador va a pagar los property taxes y mantenimiento, y ustedes van a poder utilizar, bueno, sus compradores, 90 días al año las propiedades. Así que y empiezan 300 y pico de mil dólares
Esto lo estamos lanzando muy recientemente. Cualquier cosa, mándenme. Vamos a estar mandando un email coming soon, así que please estén in tune. Y si no, contáctense conmigo que les vamos a empezar a mandar material preliminar. Carmen, con respecto a tu pregunta de Chaplain Towers. Chaplain Towers, primero que nada, hay un defecto de construcción que fue muy importante. Este proyecto fue construido de una forma que prácticamente es una locura. Dentro de la estructura de hormigón no incluyeron barras de tensión metálicas, lo cual, o sea, no hay un rebar, como dicen en Estados Unidos, que está de cierta forma cuando uno tira concreto, le hace una caja de madera, están las barras de metal y luego se tira el concreto para sustentar la estructura. Los desarrolladores en este caso lo que hicieron es algo que es de locos, que intentaron ganar un piso más para poder vender un piso más, hicieron una estructura que es más fina de losa a losa. No usaron barras entre la estructura, lo cual es un defecto constructivo a largo plazo, y lo que ocurre con el hormigón cuando no tiene tratamiento empieza a tener exposición a los elementos, sobre todo cerca del mar, de cierta forma se va, técnicamente no es así, pero se va de cierta forma pulverizando y perdiendo la tensión, lo cual hace que el peso en algún momento supere la necesidad para mantener la estructura. Lo que ocurrió es que se cayó primero la plataforma donde estaba la piscina, entonces las barras que tenían que sostener todo el precio del edificio, que tenía una altura de un piso, de repente pasaron a tener una columna de 2 pisos expuestas, y eso es como que realmente no logró mantener la estructura y se cayó todo como un castillo de naipes. Entonces, las repercusiones que esto va a tener son varias. Número uno, evidentemente no ocurre más este tipo de construcción, o sea que desde el punto de vista de todas las estructuras más modernas, esto no va a ser un problema. Lo que va a haber ahora, los gobiernos se van a sentir con una necesidad importante de tener que rever los permisos originales de construcción y ver todos los que no utilizaron el sistema de rebar o la estructura de cierta forma de acero en el medio, barras de acero. Probablemente van a tener que tener algún tipo de inspección adicional. Creo que la reinspección que era de los edificios, que era 40 años, creo que la van a cortar a 20, van a incrementar el scope de estas inspecciones, donde va a ser mucho más estructurales. Antes estaba muy basada en lo que es incendios, obviamente se veía la parte estructurada, pero creo que ahora creo que van a empezar a hacer, van a sacar muestra de las columnas, creo que va a cambiar un poco lo que es el sistema de inspección. También creo que todos los compradores que compraban proyectos usados que antes no tenían acceso a lo que se llama los inspection report que tenían las asociaciones, creo que ahora van a tener acceso en futuro, o por lo menos lo van a solicitar. Creo que va a haber un sistema que va a cambiar la transparencia con los special assessments, que antes o hasta ahora eran bastante custodiados por los boards de las asociaciones y la gente no tenía visibilidad de los special assessments a futuro. Creo que esto también va a cambiar. Entonces, en definitiva, esto es una tragedia enorme, obviamente, pero creo que esto va a cambiar la seguridad futuro de muchos de estos condominios. De hecho, ya hay 4 edificios que fueron evacuados, y va a hacer que a largo plazo sea mejor la calidad constructiva y va a haber mayores seguridades para los compradores y para los habitantes, lo cual a largo plazo va a ser positivo. Pero bueno, evidentemente en el corto plazo es un horror. Así que eso es un poco lo de Chaplain Towers. Bueno, también esto va a generar oportunidades para los desarrolladores. Hay mucha gente que... Estos edificios, como ustedes saben, muchos se construyeron hace de 30, 60 años atrás, y la gente que lo compró, hay una parte muy grande de jubilados, hay gente que no tiene gran poder adquisitivo, entonces de repente hoy las inversiones necesarias para poder eh, poner a código, poner los edificios a punto para que estén bien desde el punto de seguridad, son inversiones que oscilan entre $50.000 y $120.000 por unidad, y esta gente no lo tiene. Y los bancos muy difícilmente van a prestar ese capital
a una asociación que está prácticamente quebrada. Entonces, eso también va a hacer que muchos van a tener que vender estas unidades, lo cual esto va a generar por primera vez la apertura de nuevos terrenos frente al agua o por lo menos en lugares más premiums. Y también creo que los cambios de edificación van a poner ciertos límites a lo que se llama el Historic Preservation Board, por ejemplo, que antes la parte de preservación histórica tenía una influencia muy grande en qué cambios uno podía hacer al edificio. Creo que esto va a flexibilizar un poco la postura de las ciudades y también creo que va a cambiar un poco lo que son las demandas de reserva de los gastos de mantenimiento. Yo creo que los HOA van a incrementarse porque en Estados Unidos hay 10 estados que es obligatorio los fondos de reserva para los condominios y la Florida tenía eh, por la legislatura que tenían que hacer fondos de reserva, pero hay un loophole en la legislación que permite que si el board aprueba con una mayoría reforzada que no va a haber reservas, se puede evitar la generación de reservas. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver el manejo de reservas también va a cambiar de forma significativa. Lo cual en el corto plazo todos los edificios viejos probablemente y los nuevos un poco menos porque nacen con un fondo de reservas, pero creo que va a haber un incremento de las reservas también vinculadas a la industria del seguro, que los seguros y la gente creo que los bancos van a ser mucho más estrictos a quien le prestan dinero, sobre todo en los mercados de reventas. Esto va a favorecer a la obra nueva, eso está claro, pero también va a haber un incremento del HOA. No, no sé si me fui un poco por las ramas, perdón, pero les quería comentar un poco mientras iba pensando. Bueno, creo que no hay más preguntas por hoy, Fernando. Mil gracias por tu maravillosa presentación que a todo el mundo le encanta siempre. Como él ya mencionó, les estaremos compartiendo el link del video. Y nada, mil gracias por su participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, espero verlos pronto en persona. Gracias a todos, un abrazo.